Ya estamos con las siguientes invitadas, integrantes de la Comisión Derecho a la Ciudad. Estoy hablando de Martina Berruti y Florencia Apud. Gracias a los dos por acompañarnos. No, gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, preguntarles en un principio, ¿desde hace cuánto que se forma la comisión? Por lo que tengo entendido, primero trabajaron por un espacio público dentro de Ciudad Vieja, una plaza, y después han tenido otros cometidos. Exacto, la comisión surge en el 2018 y es fruto, digamos, de una comisión que está todavía aún vigente en la plaza, que es la Comisión de la Plaza, que es una comisión que se formó en el 2014 por una preocupación de que era un espacio público muy abandonado, sobre todo a nivel institucional. Entonces surgió mismo de las vecinas, los vecinos, empezar a reunirse, a organizarse para poder hacer de ese espacio de vuelta un uso de convivencia. Y en el 2018 empieza una preocupación que es que venía un proyecto de mejora para la plaza y toda la preocupación en torno a que esas mejoras iban a traer también repercusiones en cuanto a que quizá la plaza se dejara usar y también repercusiones en cuanto al uso del suelo y de la convivencia. Entonces desde ahí es que empezamos la Comisión de Derecho a la Ciudad para poder como acompañar más específicamente en torno a ese proyecto que se venía proponiendo y también en torno a lo que significa el derecho a la ciudad, que es como, bueno, poder ser actores y actoras de cómo construimos la ciudad y hacer de la ciudad un espacio más democrático. Entonces, en principio, la motivación es eso, es crear comunidad, o sea, organizarnos como vecinas, vecinos y también reclamar una participación real en torno a las políticas públicas, que nos parece como fundamental también. Sí, uno lo entiende también como algo dedicado o apuntado hacia la vivienda, pero también tienen otro tipo de actividades como ollas populares, ¿no? Donde ayudan a la gente más vulnerable, digamos, en este marco también de lo que fue la pandemia, etc. Sí, en realidad las ollas lo hacen otros vecinos, no es mismo una actividad de la comisión, pero sí que estamos tejiendo una red en donde siempre estamos en diálogo y acompañándonos. Exacto. Hablemos un poco de esta situación de desalojo que tienen que vivir un montón de uruguayos y que ustedes también presenciaron durante la pandemia, una situación de crisis económica en donde mucha gente de repente no pudo pagar su alquiler y fue desalojada del lugar donde vivía. La comisión, a partir de su trabajo en el barrio, empieza a recibir desde el año 2018, pero obviamente con esta crisis económica, ¿no? La profundización en la vulneración de derechos y la profundización de un modelo de ciudad, ¿no? Que apuesta a determinadas lógicas donde el capital llega, se impone, expulsa a las poblaciones que no pueden pagar determinada precio en el almacén o determinado precio en el alquiler. La comisión ha acompañado varias situaciones de desalojos en el barrio y también en otras partes de Montevideo. Y bueno, el trabajo que hacemos es ponernos en contacto con abogados y abogadas, trabajamos mucho con la red de abogados por los derechos humanos y armar, por un lado, la estrategia jurídica con ellos, que lo hacen de manera honoraria y militante, y por otro lado, una estrategia de presión social como grupo organizado para que las familias puedan obtener alguna respuesta. No siempre se llega a una respuesta, mayoritariamente no, pero intentamos tejer trama para poder contener, porque es un momento muy traumático para las personas. La mayoría de las personas desalojadas son mujeres con hijos, hijas, que no pueden pagar un alquiler o alquilar una pensión irregular. Y se da también esta situación de ayudar a las personas que ocupan, digamos, un terreno o una casa que está abandonada y que no se está usando ese lugar y que algunas personas con mayores requerimientos, digamos, la ocupan para tener un lugar donde vivir. ¿Se ha dado esa situación de tener que ayudar a esas personas que viven en esa situación? En el barrio hay población que ocupa casas hace mucho tiempo, ¿no? Que incluso podrían reclamar su derecho posesorio porque hace más de 20 años. Sobre todo Ciudad Vieja tiene esta característica donde las ocupaciones ya largan de mucho tiempo. Y los desalojos se dan en esa situación y en otras situaciones como no poder pagar un alquiler, ¿no? Son diversas. Claro. Bien. Pero actúan con todos, no solo con los que no pueden pagar el alquiler, digamos. En realidad con todos los que llegan a la comisión, que como decía Martina, son del barrio y a veces de otros barrios, pero más que nada como este manual que generamos recopila mucha información que hemos aprendido también en el hacer. Y también porque algo que nos parece fundamental es, por un lado, informar, porque muchas veces hay una gran desinformación, mismo la gente que sufre el desalojo,
como la gente que acompaña o también de la opinión pública, ¿no? Que a veces se cree que cuando se enfrenta un desalojo el Estado va a propiciar una alternativa y eso no es real, o que si hay madres con hijas o hijos también se les va a dar una solución o no se va a realizar el desalojo y eso tampoco es real. Entonces, de hecho, en el último tiempo acompañamos una situación de una mujer que tenía la orden de lanzamiento y si no hacíamos la intervención desde las organizaciones sociales, iba a ser lanzada en pleno invierno a la calle con sus hijos, ¿no? Estaba decretado el lanzamiento. Uno de los artículos de la ley de urgente consideración que fue más polémico está vinculado justamente con esto de los alquileres, el tema de las garantías. ¿Ustedes consideran que esto agudiza la problemática? En realidad, lo que tiene el tema de los desalojos es que no hay información, no existen investigaciones y no hay información de cómo y cuántos son los desalojos en este país, ¿no? Lo que sí sabemos es que cuando se regula una ley de alquileres y se generan garantías para las personas que son las dueñas, ¿no? Lo que se está haciendo es desprotegiendo a la parte que está alquilando. Entonces, sí, en contrapartida señalan que mucha gente podría acceder a un alquiler sin la necesidad de una garantía, que hoy es un impedimento importante. Claro, en realidad la ley, ya antes de esta ley se podía alquilar sin garantía. De hecho, nosotros conocemos muchas familias que antes de la LUC ya alquilaban sin garantía. Lo que es difícil es que ahora sí cuentan con instrumentos legales para en 6 días dejar una familia en la calle, ¿no? Antes ya se podía alquilar sin garantía. El problema es que ahora están los instrumentos para desamparar un derecho tan fundamental como la vivienda en tan solo 6 días. Por ejemplo, el argumento que se maneja es bueno, que lo manejen, que lo arreglen de palabra, se atrasó en el pago, pero sabemos que los dueños y las dueñas no tienen otro poder, que manejar de palabra, es decir, esperar que me paguen el salario para pagar el alquiler, es bastante complejo. Ustedes también trabajan en la formación a diferentes organizaciones dentro de otros barrios, ¿no? Porque la idea es que cada uno en su barrio pueda tener a dónde acudir. Sí, de hecho, el manual que estamos proponiendo, que vamos a presentar el domingo, la idea es poder entregarlo en distintos colectivos barriales para justamente eso, que las organizaciones de todos los barrios puedan acompañar, porque es eso, nosotros lo vemos desde Ciudad Vieja, Montevideo, pero entendemos que es una realidad de todo el país. Entonces, este es un primer material que generamos a partir de, como decía Martina, y venimos diciendo, de nuestro trabajo, de la experiencia, pero entendemos que hay mucho por hacer todavía, pero sobre todo nos interesa como marcar políticamente también el tema de que no es un problema privado, sino es un problema estructural de la sociedad, digamos, ¿no? Sí, Que a nivel jurídico siempre se defiende mucho más la propiedad privada que el derecho a habitar y el derecho a tener un techo digno, ¿no? Con respecto al manual que van a lanzar el domingo, la idea es un poco aportar esa información que falta a las personas. ¿Va por ahí este instrumento que crearon? Exacto. Tiene 2 partes. Sí. Una que intenta generar una mirada política sobre el tema, sacarlo como un problema que le pasa a una persona o a una familia, y no que es un tema global y que le pasa a muchas familias, y un poco tratar de generar esa mirada. Y por otro lado, sí tiene otra parte que es una infografía donde dice qué hacer si te llega un cedulón de desalojo, a dónde recurrir, qué cosas no hacer, qué documentos te pueden ayudar a demostrar que vos estabas hace tiempo ahí. Bueno, como un paso a paso primario con lo que hemos podido armar y con el apoyo de la red de abogados, para que la gente cuente con un primer instrumento y en las organizaciones sociales se difunda por si conocen familias que le puedan acercar el material, la información. Porque existe, en estos procesos así de desalojo, existe mucho el miedo, ¿no? De qué es lo que me va a pasar, de qué va a suceder. El hecho de tener información también entrega cierta calma y pone un poco blanco sobre negro en cuanto a las reglas que tiene la persona que está viviendo esta cuestión desafortunada para poder avanzar, ¿no? Claro, exacto. Entendemos que es una situación estresante donde corre el tiempo y hay que actuar como bastante rápido, sobre todo al principio. Claro. 10 días son para presentar excepciones. Exacto. Y la gente se angustia porque sabe o que no está pudiendo pagar o que está en esa vivienda ocupando porque no tuvo a dónde ir. Se angustia y no sabe cómo resolverlo, y lo que está pasando es que en 10 días la gente deja pasar ese plazo porque no sabe que hay que responder algo, porque aparte no cuenta con un abogado, una abogada para presentarse, y a los 10 días en realidad el lanzamiento queda expedido si no presentas excepciones. Entonces, bueno, la idea es que la gente también al recibir un cedulón no diga, bueno, me están echando y no tengo más nada para hacer, me tengo que ir, sino que pueda buscar
un camino, por lo menos para dilatar tiempos, ¿no? Claro, no, y también buscar capaz que ese camino intermedio de dilatar el tiempo y buscar la regularización, porque también, digo, en parte es entendible el propietario que de repente necesita ese dinero, no sabemos bien para qué, pero en definitiva en esta sociedad está la propiedad privada y bueno, y necesita también como recibir ese dinero mensual, ¿no? Entonces buscar el camino intermedio de repente de dilatar la situación y de a poco ir acomodándose, ¿no? Sí, en realidad en los desalojos por alquileres las deudas son bastante complejas. Estamos hablando de familias que, bueno, hay que parar la olla, ¿no? Tenemos una crisis alimentaria en este país. La gente tiene que elegir entre comer y pagar el alquiler. Entonces, cualquier arreglo que pueda ser justo para el propietario puede ser bastante complejo e injusto para una mujer con hijos, ¿no? Donde pagar el alquiler implica nada, cuestiones bien duras de afrontar. Entonces, lo que nos parece que sí es un gran problema es que ese camino intermedio deberían ser políticas públicas serias para las personas que no tienen ingresos y que no pueden pagar una vivienda, porque el tema de que la vivienda sea esté mercantilizada hace que mucha gente que no puede acceder al mercado no tenga el derecho más básico, que es un refugio, ¿no? Un techo donde estar. Sí, que son uno de los, además está puesto el tema de la vivienda y tener un hogar a donde ir es uno de los nuevos derechos humanos que van surgiendo desde que se creó. Me preguntaba por el perfil, ustedes vienen trabajando desde el 2018, hablabas de que las mujeres eran las que más se daba, pero también se da esta situación con los inmigrantes, ¿se repite eso? Sí, pasa mucho también la situación de pensiones. Y ahí entendemos que quizás es hasta más complejo porque no hay una red de cuidados, ¿no? No hay una red cercana, no hay un vecino amigo, no hay un familiar a donde recurrir. Entonces tiene como varias capas, ¿no? Este tema también, varios niveles para entender, pero sí, sin duda que también es una población que sufre la situación. Claro, sí. Y en realidad en la temática pensiones, también el tema que pasa es que hay muchas pensiones que no están regularizadas, pensiones que no tienen la habilitación e igual generan ingresos, digamos. Sí, ingresos, pero después nada, las personas quedan libradas a una desprotección total, ¿no? Sí. Claro, algo que nos gusta plantear también es como todo este tema de desalojos las situaciones son muy particulares y no es que haya una receta, una fórmula de poder acceder a una solución alternativa. Entonces como bueno, estos son unos lineamientos que estamos planteando para eso, para poder accionar rápido, para poder contactarse con abogadas, abogados que puedan asesorar mejor. Y en cuanto a edades, ¿hay una edad que se repita o tienen un margen? Han atendido, imagino, varios casos, han tratado con jóvenes, con adultos mayores, con mayores simples. No hemos en realidad pensado sobre eso. Lo que sí sabemos es que, bueno, afecta a las personas pobres y las personas pobres por lo general son mujeres con hijos, hijas a cargo. Entonces los niños, niñas, más de la mitad de los niños, niñas y adolescentes en este país son pobres y por lo tanto no acceden a la vivienda, ¿no? Porque no pueden pagarla. Y lo que nos parece importante cuando hablamos de desalojos es pensar que lo que está faltando en Uruguay es una política pública de vivienda seria que dé respuesta a la gente que realmente pueda acceder a un derecho humano fundamental, ¿no? Bien, ¿cómo hacen para informarse, para acceder a ese manual o de repente para acercarse y decir, denme una mano, ¿cómo puedo hacer? El domingo 24 en la Plaza 1, que es en Cerrito y Lindolfo Cuesta, vamos a presentar el manual a las 2:30 de la tarde. Va a estar impreso y lo vamos a estar convidando, pero además va a haber un link para descargarlo y poder o mirarlo de manera online, o sea, en internet, o imprimirlo. Las organizaciones lo pueden imprimir, las personas que trabajan con familias en situación de vulneración de derechos también. Y el link va a estar colgado en nuestras redes sociales, que son Comisión Derecho de la Ciudad en Instagram y en Facebook. Bien. En este acto van a participar personas que también tienen que ver con desalojos importantes que ha tenido la ciudad, ¿verdad? Sí, va a estar las compañeras de los desalojos de Medio Mundo y Ancina, conversando un poco de la experiencia de resistencia. Y van a estar los compañeros del Sindicato Único Revolucionario Muchachos de la Esquina, que fue un sindicato que estuvo como más vigente entre los 80 y los 90, que estuvieron haciendo frente a las racias
en aquel momento. Así que van a haber algunos integrantes compartiendo esa experiencia. Bien. Yo tengo la última para hacerle, que tiene que ver con si han tenido contacto con alguno de los parlamentarios, ya que se está dando la rendición de cuentas, no sé, alguna reivindicación que quieran hacer. ¿Han tenido la posibilidad de contactarse o no? Nunca hemos conversado con el Poder Legislativo. Hemos conversado más con el gobierno municipal. Bien. Y con el gobierno de la Intendencia de Montevideo ¿Y también. qué respuestas han tenido? Hemos entablado en otras actividades, otras acciones que hemos llevado a cabo, como es la recuperación del predio que está pegado a la plaza, que es la ex terminal aduana. Hemos tenido buenas respuestas, pero sí, siempre hay que estar en diálogo, y aparte hubo cambio de autoridades hace unos años, pero sí, es algo que entendemos que hay que accionar también, y estamos... un poco el brazo ejecutor, digamos, de todo lo que ustedes están queriendo ayudar y eso. Sí, y caso a caso se tejen algunas respuestas en conversación, encontramos voluntad de dar soluciones, por lo menos en lo que hace a la alcaldesa del municipio B, hay escucha y apertura, se intentan buscar caminos de soluciones, pero claro, es el caso a caso, no existe una política pública donde una familia se queda sin un lugar y tiene donde resguardarse. ¿A dónde ir? Claro. Bien, quedan todos invitados entonces domingo 24 a las 14:30 horas en la Plaza 1 de la Ciudad Vieja para este acto. Y bueno, por las redes sociales de repente también pueden buscarlos. Sí, Comisión Derecho a la Ciudad en Instagram y en Facebook. Muy bien. Bien. Gracias a las Muchísimas dos gracias. por el tiempo.